14 minutos y vamos a continuar con la información a esta hora y tiene que ver, como lo decíamos, con el aumento en el precio de los medicamentos que se daba a mediados de mes, según un informe que revelan desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Sobre cuánto ha sido este aumento, cómo impacta, dialogábamos con el presidente del colegio, Germán Daniele. Esta noticia que tenemos por aquí, que es sobre un relevamiento que hacen desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con respecto a el precio de los medicamentos, cuánto ha sido la suba durante el mes de abril, cuáles fueron los que más subieron y demás. Para más detalles vamos a charlar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con Germán Daniele. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, un gusto tenerte por aquí para charlar, como decíamos, sobre este aumento de los medicamentos. ¿Cómo ha sido en el mes de abril? Mira, Fernando, en muchos están vinculando el aumento de precios al cepo, y yo te diría por experiencia de que por la liberación del cepo cambiario, por la experiencia que tenemos acá, normalmente los laboratorios aumentan o a principio de mes o a mediados de mes, que ahí coincidió con lo de esto del cepo. Entonces, desde hace un año esta parte tenemos aumento de medicamentos todos los meses, los medicamentos aumentan todos los meses, pero con aumentos que están acompañando el IPC. Ya hace más de un año que vienen, te diría, unos puntitos por debajo del IPC. Si medimos abril, tenemos el universo de más de 13.000 presentaciones, que en promedio aumentó el 1,69, y sí, casi la mitad de ese universo, que son unas 7.000 presentaciones, aumentaron el 3,5, por eso el promedio nos da 1,69, ¿no? Pero como te digo, son los niveles de aumento que estamos teniendo casi en los últimos meses. Bien, así que esto, como decías, va prácticamente en línea con el índice de precios al consumidor, ¿no? No hay mayor variación en esto. Sí, tuvo un salto muy grande allá en la transición del cambio de gobierno, en esa transición desde que fueron las elecciones hasta que asume el gobierno. Ahí sí los laboratorios aumentaron casi un 80, casi 100% por encima del IPC, ¿sí? Y a partir de ahí siguieron la lógica del IPC un poquito más por debajo. ¿Cuáles son aquellos medicamentos que han tenido un mayor aumento? ¿Hay algunos en específico o van todos en la línea? Están aumentando casi todos al mismo ritmo. Lo que sí, siempre lo que son medicamentos de venta libre, o sea, lo que son sin receta, por ahí aumentan un poquito más, ¿sí? Pero como te digo, si medís los medicamentos con receta y los sin receta, están casi hoy aumentando de la misma manera. ¿Siempre se da el aumento? ¿Hay en algún caso que se ha dado la baja? No, baja muy, no, puede ser que, como te decía, esa mitad que no aumentó todavía, recién te nombraba que de los 13.000 y pico aumentaron 7.000, puede ser que no aumenten o terminen aumentándolo a principio del mes que viene, pero bajar no han bajado. Bien, este aumento seguramente que impacta en la mayoría de las personas, ¿no? En el bolsillo de cada uno. Sí, ese aumento desmedido que te digo que fue allá en esa transición de gobierno, la pérdida de cobertura de los afiliados al PAMI, no sé si recordás que muchos medicamentos pasaron a venta libre, por ende lo que es venta libre las obras sociales no los cubren, entonces el afiliado de cualquier obra social y sobre todo el PAMI ahora lo tiene que pagar al 100% a ese medicamento y bueno, dada la realidad del país, nuestro sector no está ajeno a la realidad del país. Bueno, hay muchas personas que optan por no llevar esos tratamientos que antes eran gratuitos o tenían un porcentaje de cobertura con su obra social o prepaga, ¿no? Y en el caso de los jubilados eran gratuitos esos medicamentos. Bueno, eso perdieron la cobertura porque pasaron a venta libre. Después este cambio de cobertura que hizo el gobierno por diciembre, también eso afectó el consumo de los jubilados. Hoy estamos viendo como un recupero, porque hay jubilados que vuelven a la gratuidad cumplimentando todos los requisitos que hoy exige el PAMI, ¿no? Entonces vemos pacientes que cuando perdieron la cobertura dejaron de adquirir los medicamentos y ahora que vuelven a recuperar la cobertura vuelven a los tratamientos, ¿no? Pero sí, si lo medimos acá, nosotros en el colegio procesamos recetas
no te puedo hablar de unidades, sí de recetas. Febrero contra febrero, el PAMI se nos cayeron casi 24% las recetas, ¿no? Febrero de este año comparado con febrero del 2024. Uh-huh. Y el PAMI es un sector importante del mercado farmacéutico, ¿no? Por eso el PAMI es casi la realidad del sector entero, ¿no? Exacto. A ver, hablamos de esta realidad en donde, lo decías, hay muchos afiliados a esta obra social que tienen que elegir últimamente qué llevar, lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que ahí fue fundamental el rol del farmacéutico para que esta medida no haya sido más grave para los afiliados. Seguramente el farmacéutico alguna solución le ha dado a la mayoría de las situaciones que le presentaban los pacientes que no podían seguir adquiriendo los tratamientos, ¿no? O le adelantó algún tratamiento hasta que el paciente volviera a recuperar la gratuidad, o le resugirió alguna otra marca más económica, porque el reproche que en aquel momento le hacíamos a PAMI fue la falta de gradualismo con la que llevó adelante la medida, ¿no? El jubilado se enteró en el mostrador de la farmacia que había perdido el descuento, ¿no? Entonces ahí, por eso, fue clave para mí el rol del farmacéutico. En ese momento que el jubilado se encontraba que no podía llevar los medicamentos que antes llevaba, bueno, para mí fue importantísimo el rol del farmacéutico para que no sea peor la medida. Uh-huh. Si hablamos de aumentos de medicamentos, en los que van de estos prácticamente 4 meses del año, ¿de cuánto podemos estar hablando? Si medimos abril hasta donde estamos, el incremento que nos da a nosotros anual está en 6,5 aproximadamente, incluido abril, ¿no? Uh-huh. Ya ahí tenemos menos de lo que es el IPC acumulado de enero, febrero y marzo, claro, que debe ser un 8 y pico. ¿Sí? Por eso te decía que viene, a pesar de estos aumentos, a pesar de esto que la mitad había aumentado y todo eso, el promedio, ¿no? Hablando siempre del promedio, midiendo todo el universo de los medicamentos que existen, estamos por debajo del IPC. Uh-huh. ¿Es necesario que desde el gobierno se haga un control para, por ejemplo, con los medicamentos de PAMI, que se pueda volver a regularizar esta situación de que todos puedan tenerlos libremente, gratuitamente? Sí, yo digo que la medida tal vez si hubiese sido, como te digo, gradual, se lo hubiese explicado. Yo creo que en cierta forma está bien que se haga como un reempadronamiento de los pacientes para determinados tratamientos, porque también es cierto que había mucho abuso, ¿sí? Uh-huh. El tema no es meter en la misma bolsa justo por pecadores, ¿sí? Entonces hay un poco de gradualismo. Si yo cumplimentara una serie de requisitos, no pierdo la gratuidad, bueno, dame el tiempo antes de quitarme el descuento, ¿no? En cambio, acá el jubilado perdió el descuento y después volvió a recuperar la gratuidad. A eso me refería el gradualismo, ¿no? Entonces, la medida que era analizable mínimamente, por supuesto. Lo que nosotros cuestionamos de la forma que se llevó adelante. Bien. No quería dejar pasar este dato. Sabemos que hay, con el APROS está la justicia intervenida. Allí se habla también de un supuesto mercado negro de medicamentos. ¿Qué opinión se tiene sobre esto desde el Colegio de Farmacéuticos? Sí, el APRO hace de la gestión anterior que justamente lleva adelante una investigación colaborando con la justicia. Creó dentro del APRO una unidad de denuncia de este tipo de delitos. Nosotros colaboramos también bastante con eso porque hay farmacias que, sobre todo en las grandes ciudades, donde no conocemos a los pacientes que vienen al mostrador, que a la farmacia le parecía raro que la misma persona viniese a buscar siempre lo mismo en mucha cantidad, ¿no? Con muchas recetas. Entonces la farmacia denunciaba al colegio, el colegio denunciaba al APROS, y así a través de la justicia se llevaron adelante todos los allanamientos que se llevaron y hubo todos los detenidos que hubo, ¿no? Entonces yo creo que el APROS estaba haciendo lo que tenía que hacer, que es justamente investigar de que la medicación que entrega vaya realmente al paciente que la necesite, evitar este tipo de irregularidades, y bueno, después lo del incendio se determinará si hubo o no, o tuvo alguna vinculación o no con esta causa que hoy está abierta y que hacía poquitos días había generado más detenidos, ¿no?
Entonces ahí también nos hemos puesto a disposición de la justicia. Siempre que pasa esto nos ponemos a disposición de la justicia para aclarar un poco el circuito, ¿no? De cómo funciona esto y cómo se podría evitar. Y claramente buscar el destino de esos medicamentos que se sacan, porque recordemos que son todos medicamentos que el paciente los tiene gratis, por ende entendemos que el destinatario debe ser alguien que los paga. Puede ser alguna obra social, alguna prepaga, y cada vez el medicamento le impacta más en el presupuesto, ¿no? Entonces, lo importante es que la justicia entienda cómo es el circuito normal del medicamento para que entre todos empecemos a evitarlo. Uh-huh. Bien, Germán, le agradecemos mucho por este tiempo y seguramente en alguna otra oportunidad estaremos en contacto. Por supuesto, a disposición, y bueno, saludos ahí a toda la gente de Molde que tantos lindos recuerdos me traen, ¿no? Así que te mando un gran abrazo y a disposición siempre. Gracias. De esta manera la palabra de Germán Daniel, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Bueno, la opinión con respecto a lo que es la suba que se viene dando en medicamentos en este año, el interanual también, la opinión del presidente del Colegio de Farmacéuticos. Lo que pasa está en la radio. Nuestra prioridad sos vos. En la 100.3. En la 100.3. Te informamos siempre. Inyectamos todas las canciones para que vivas la mejor mañana.